Romanos 12, un capítulo saturado de sabias exhortaciones. Es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Cuando Campbell Morgan, aquel gran expositor de la Biblia inglés, se propuso escribir un libro sobre los 20 grandes capítulos de la Biblia, uno de los que escogió fue Romanos 12. Y lo escogió con mucha sabiduría, porque es un gran capítulo. Le llamamos a este capítulo un capítulo saturado de sabias exhortaciones. Hay 10 sabias exhortaciones a lo largo de todo el capítulo. Número 1, y a ver quién lee en alta voz. Versículos 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2. Mis hermanos, os ruego por misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 5 cosas hay aquí en estos 2 versículos. Primero, un pedido de presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Todos los sacrificios que se hacen en todas las religiones son sacrificios muertos. Después de matado el animal se le ofrece a Dios. El cristiano no tiene que morir, tiene que vivir. Y lleno de vida, y lleno de gozo, y lleno de alegría tiene que servir al Señor. Así tenemos que ser los cristianos. No presentarle al Señor un alma mustia, una cara larga, un espíritu en derrota. No, tenemos que presentarnos a Él como vivos de entre los muertos y nuestros cuerpos a Cristo. En un sacrificio vivaz, vivo. Y no hay que amoldarse a las costumbres y sentimientos de este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo, ya no somos de este mundo, ya no tenemos ninguna ciudadanía valedera en este mundo. Al cruzar la frontera de América Latina y entrar a los Estados Unidos, tenemos que empezar a vivir como ciudadanos americanos y aprender el idioma y las costumbres americanas si queremos prosperar en este país. Así también al cruzar la frontera del mundo a Cristo, al reino de Cristo, ya no tenemos que vivir como vivíamos antes, sino amoldarnos a las nuevas costumbres y al nuevo espíritu que es el espíritu de Cristo. Hay que cambiar por completo de forma de vivir. Transformaos por medio de la renovación del entendimiento. La transformación de la vida cristiana comienza por el entendimiento. Cuando vamos entendiendo las nuevas verdades, las nuevas virtudes, cuando vamos comprendiendo qué es la doctrina cristiana y qué es Cristo y qué significa nuestra vida, entonces vamos cambiando. Es el entendimiento el que manda nuestra conducta. Cambiado el entendimiento, tiene que haber un consiguiente cambio en la manera de vivir. Y hay que comprobar cuán buena es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿es buena o mala? ¿Cuesta o no cuesta seguir la voluntad de Dios? Había un evangélico francés, allá en los tiempos de la Reforma, en 1552, un francés evangélico condenado a muerte por ser evangélico. En Francia todavía no había entrado la Reforma y el catolicismo era muy fuerte. Y este evangélico francés, que era un abogado, escribió una carta al rey y le dijo: ningún rey, ningún papa que obliga a sus súbditos a ir contra la voluntad de Dios es legítimo. Un gran principio. Ningún rey o papa que obliga a sus súbditos a violentar la voluntad de Dios es rey o papa legítimo. Y le contestaron: ¿y cuál es la voluntad de Dios? Es difícil. Pero cuando uno conoce claramente en su conciencia personal cuál es la voluntad de Dios, debe cumplirla.
debe cumplirlo. Segunda exhortación, está en el verso 3. ¿Quién la quiere leer? Digo pues que la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que lo que debe tener, sino que piense de fe con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Exhortación a tener cordura, sensatez. Dios ha dado a cada uno cierta medida de fe. No hay que salirse de los límites. O como dice el refrán, no hay que pasarse de pato a ganso. Dios le ha dado a cada uno su medida de fe. A cada uno le ha trazado su ministerio y su camino. Que cada uno siga lo que Dios le ha dado a él y no se meta con los demás. Que no piense de sí como que él es el mejor de la iglesia, el más inteligente, el más talentoso, el más creyente. No, cada uno tiene la medida que Dios le dio. Cada uno es como Dios lo hizo. Así dice Sancho Panza, cada uno es como Dios lo ha hecho y aún peor muchas veces. Qué sensato que es Pablo, está cuidando la unidad de la iglesia. Y Pablo conoce lo que es la vanagloria humana, lo que es la vanidad humana y cómo cada uno de nosotros se cree mejor que el otro, o más iluminado de Dios que el otro, o más puro doctrinalmente que el otro. Pero como decíamos en la clase pasada, el viernes pasado, aprendiendo a convivir, hay que respetar al hermano que está escuchando un tambor diferente y por lo tanto lleva un paso diferente. Todos son salvados por Cristo, todos son siervos de Cristo, todos son guiados e iluminados por Cristo. Que cada uno respete a su hermano y comprenda que él también es un siervo de Cristo. La exhortación pues a tener cordura está en el verso 3. La tercera exhortación es la exhortación a practicar la unidad funcional, versículos 4 al 8. ¿Quién quiere leer esos versículos en alta voz? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Otra vez Pablo compara a la iglesia con el cuerpo, igual que en 1 Corintios 12, igual que en Efesios 4. La iglesia es un cuerpo. Y como cuerpo tiene muchos miembros, pero una sola función. En nuestro cuerpo hay muchos miembros diferentes. Cabeza, cuerpo y extremidades. Sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema digestivo. Cada uno en su función contribuye a la vida total del cuerpo. Y así debe ser la iglesia. Cada hermano tiene su don, cada hermano tiene su talento, cada hermano tiene su virtud, cada hermano tiene su medida de fe y de consagración. Si todos trabajan para todos, la iglesia funciona como un cuerpo sano. Pero si cada miembro se pone en contra de un hermano, pues el cuerpo se descompone. Qué tremendo es cuando en el cuerpo humano los órganos no quieren funcionar mancomunadamente. Miren ustedes qué sería, y hay enfermos así, en que los miembros no obedecen al cerebro. El cerebro manda a caminar para adelante y la persona camina para atrás. ¡Qué confusión! ¡Qué azoramiento! ¿Cómo? El Parkinson es uno de los que altera el sistema nervioso. O el cerebro manda levantar la cuchara sopera con sopa y en lugar de ponerla en la boca no se le echa en la oreja, sí. Porque el cuerpo, la mano, no responde al cerebro. Es una enfermedad penosa, dolorosísima y bastante común de paso. Y en la iglesia todos debiéramos tener nuestra función, nuestro ministerio. Y Pablo menciona aquí varios ministerios a realizarse dentro de la iglesia. El de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. No hay que profetizar cosas
en las cuales no creemos. El don de servicio en servir. Servir a la iglesia es limpiar la iglesia. Hay que servir a la iglesia limpiando la iglesia. El que enseña en la enseñanza. Si uno tiene el don de maestro, pues use ese don. Sea con los niños, sea con los jóvenes, sea con las mujeres, sea con toda la iglesia. El que exhorta en la exhortación. Exhortar es levantar el ánimo, no hundirlo. Hay exhortadores en las iglesias que más bien hunden al pobre creyente que están exhortando más que levantarlo, más que animarlo. Sí. El don de exhortación, dicen algunos que ellos tienen el don de exhortación, pero más bien es el don de crítica que tienen, el don de juicio, más que exhortar. El que reparte con liberalidad. Aquí Pablo está mencionando a aquellos que repartían la comida, cuando la iglesia se reunía y comían juntos. El que reparte la comida, hágalo con liberalidad, sin mezquindad. Podemos aplicarlo en cuanto a las ofrendas. El que da ofrenda, el que reparte de sus bienes, dando ofrenda, hágalo con liberalidad. Sea liberal, no tacaño, no cerrado, no amarrete, no cicatero. Liberal. Liberal. No, porque hay hermanos que no dan nada, nunca. Y conozco un cuento que, por el acento de los personajes, supongo que el cuento es argentino en cuanto a esto de dar. En una granja había una vaca y un chancho que eran muy amigos, un cerdo, ¿no? Y todos los días conversaban la vaca y el chancho de diversos asuntos. Y un día el chancho le dice: mira, vaca, ¿por qué a vos todo el mundo te quiere? Te ponen nombres bonitos, Rosita, Blanquita, Margarita, y a mí nadie me quiere, nadie se acerca a mirarme, y todavía cuando quieren insultar a uno, algunos le dicen chancho. Mirá, chancho, le dijo la vaca, te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que yo todos los días le doy algo al hombre, le doy mi leche, y con la leche preparan el desayuno de los niños, hacen mantequilla, hacen queso, hacen los cereales. Y vos, chancho, vos, ¿qué le das al hombre? Decís. El chancho pensó un rato y dijo: bueno, yo le doy mis jamones. Sí, chancho, pero a vos hay que matarte para sacarte algo. ¿Es cierto, no? La vaca es liberal, todos los días le da al hombre su leche. Y así tiene que ser el creyente, todos los días darle liberalmente al Señor algo. El que hace misericordia con alegría, el que preside con solicitud. Y podríamos decir también con puntualidad. Porque si el que preside la reunión o está designado a presidir la reunión es el último en llegar a la reunión, no está presidiendo como se debe. Luego viene una exhortación a ser sinceros en el amor. Versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Este es el espíritu cristiano en ejecución. Amor fraternal sin fingimiento. Y en cuanto a honra, cada uno prefiriendo al otro. Cada uno deseando que sea su hermano el elegido para tal o cual puesto. Que sea su hermano el que se lleve los elogios y los aplausos. Que sea su hermano el que sea enaltecido a un puesto mejor. Eso es cristianismo verdadero. Porque en el mundo cada uno quiere pisarle la cabeza a los demás y subir más alto. En el mundo, en todas las oficinas, en todos los negocios, en todas las fábricas, en todos los lugares donde se reúne gente, hay una puja continua por ser el primero. En el reino de Cristo es todo lo contrario. Ya lo dijo Jesús: el que de vosotros quiera ser el primero, sea el siervo de los demás. Ese es el espíritu cristiano, ese es el carácter cristiano, ese es el verdadero reino de los cielos. Y San Pablo, hablándole a una iglesia que estaba destinada a ser una iglesia muy grande, les dice:
Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Qué poco cumplieron los grandes dirigentes de la Iglesia de Roma con este mandamiento del apóstol Pablo. Cómo se especializaron en torturar y matar herejes. Los papas se especializaban en levantar hogueras para quemar a los que no pensaban como pensaba Roma. Santo Domingo de Guzmán fundó la Orden de los Dominicos en España, y los dominicos fueron el alma y nervio de la Inquisición española, que en un siglo mató millones de personas en la hoguera. Qué poco amor fraternal. Cuando Pablo le había dicho a esta iglesia de Roma, sean ustedes ejemplos en el amor fraternal. Quinta exhortación, exhortación a ser diligentes y tener fervor espiritual, versículo 11. ¿Qué les parece si todos juntos leemos el versículo 11? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Se acuerdan que ese era el lema del último retiro espiritual que tuvimos? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente es todo lo contrario de apagado. Hay personas que son apagadas de nacimiento y toda su vida van a estar apagadas. Ferviente es hirviente. Ferviente es ser febril. Febril. Febril en el buen sentido. En el sentido de tener entusiasmo, de tener pasión, de tener calor dentro de sí. El apóstol Pablo hervía en fuego espiritual, por eso trotó por todos los caminos del Imperio Romano, predicando el Evangelio desde Siria hasta España, y hasta Galia, y hasta Ilírico en el norte. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Verso 12. Viene la exhortación a ser espiritualmente fuerte. Sí, léalo, hermana. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tres virtudes: gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. La fórmula de la victoria. ¿Les parece que es así? En la esperanza, gozosos. No tenemos nada, pero tenemos esperanza de tener, y esa esperanza nos da gozo. Y ese es el gozo cristiano que brota de adentro, brota de la esperanza. Sufrido en la tribulación. Si viene alguna tribulación en nuestra vida, y mal que mal todos tenemos alguna tribulación, unos más, otros menos, ser sufridos en la tribulación. Que no es eterna tampoco, que pasa. Y constantes en la oración. ¿Sí? Sufridos no quiere decir no quejosos. Claro. Sufridos, no quejosos, no lamentosos, no aguafiestas. Hay personas que son aguafiestas. Entran a la iglesia con una cara que a todos los entristece. Se levantan a la mañana con cara de Viernes Santo, como dice el rey. Es una gran fórmula, esta fórmula de la victoria. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Luego viene la exhortación número 7, exhortación a compartir con otros lo que se tiene. Verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vamos a ver algunos versículos que apoyan esta sentencia. Primera de Timoteo 3:2. Y otro que lea Hebreos 13, 1 al 3. Primeramente, 1 Timoteo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hospedador. La virtud de la hospitalidad se requiere en el obispo, en el pastor, que sea hospitalario, que tenga abierta su casa para los hermanos.
Y Hebreos 13, 1 al 3. Hebreos 13, 1 al 3, ¿qué dice? Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Otra vez se menciona la hospitalidad. Acordaos de la hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Una referencia a aquel momento en la vida de Abraham cuando recibió la visita de 3 personas y los recibió en su casa y les abrió su tienda y enseguida mandó a Sara que vaya a cocinar un cabrito, un cordero y prepare pan cocido en las cenizas y les presentó leche y pan y carne a esos visitantes y eran 3 ángeles. Era el Señor mismo que se presentaba en la tienda de Abraham. No hay que olvidar la hospitalidad porque quizás de repente Dios nos manda un ángel a morar con nosotros. Número 8, exhortación a la simpatía cristiana, versículos 14 al 16. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Simpatía es un término médico. Viene de sin, que significa con, y patein, que significa sentir dolor. Simpatía es sentir dolor, el dolor de otro. Se refiere a los órganos del cuerpo que son simétricos, que cuando duele uno, el otro duele también, como ser riñones, pulmones, ovarios, etc. Todos los órganos dobles del cuerpo son simpáticos. Y hay un sistema en el cuerpo llamado el gran simpático, el sistema nervioso, que relaciona todos los órganos del cuerpo unos con otros. Y si uno sufre, todos los demás sufren. Pablo usa este término médico del griego para hablar de la simpatía cristiana. El otro día todos nos gozamos con Rubén porque anunció que tenía un aumento de salario. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Simpatía cristiana, simpatización cristiana, sincronización de sentimientos en la iglesia. Uno está alegre, todos están alegres con él. Uno está triste, todos se van a entristecer con él y van a tratar de cambiarle el ánimo para que esté alegre. Y así funciona el cuerpo de Jesucristo. Un cuerpo vivo, no un cuerpo muerto. Un cuerpo con todos los órganos vivos, no un cuerpo que tiene la mitad vivos y la otra mitad muertos. Exhortación a la simpatía cristiana. Leer 2 Corintios 11, 29. ¿Quién enferma y yo me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Miren lo que dice Pablo. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? Y Pablo pastoreaba como 500 iglesias y estaba consciente de todos los cristianos que él conocía en casi todo el imperio romano. No tenía un solo día tranquilo el apóstol Pablo. Le llegaban noticias de Corinto, de Tesalónica, de Galacia, de Colosas, de Roma. Y Pablo sufría con las malas noticias, pero también se alegraba con las buenas noticias. Se preocupaba de Trófimo y se preocupaba de Demas y de Lucas y de Timoteo y de Silas y de todos sus amigos. Así tiene que ser el cristiano. Tiene que ser un simpático, un gran simpático. ¿Y qué es la simpatía, dígame? ¿Por qué decimos que una persona es simpática y otra es antipática? Antipático es lo contrario de simpático. ¿Qué es lo que hace a una persona simpática, díganme? ¿El qué? La alegría. Los monos son alegres y son simpáticos. Sí, sí. Yo no sé, es una calidad interna que hace ver que esa persona tiene paciencia, amor y comprensión para los demás. Que no es un criticón. La persona criticona no es simpática. ¿No es cierto?
La persona seca, dura, que siempre ve lo malo y nunca lo bueno, no es simpática. A ninguno nos gusta una persona así. La persona rezongona, refunfuñadora, no es simpática. La persona que nunca sonríe, que siempre está seria como tamango viejo, no es simpática. El cristiano debiera ser simpático. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo está en él y él comunica ese amor casi sin darse cuenta. Novena exhortación, exhortación a practicar el más alto perdón, versículos 17 al 20. El cristiano, consciente de que hay una justicia superior, la de Dios, nunca busca vengarse por su propia mano, todo lo deja al gran juez. A ver, lean Génesis 18, 25. ¿Qué nos dice ese versículo? Génesis 18, 25. Génesis 18, 25. Lejos de ti, el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Pues de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Miren, y es Abraham intercediendo ante el Señor por Sodoma, la ciudad pecadora. Y Abraham le dice al Señor, el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. Apela a la justicia de Dios y le recuerda a Dios que Él es justo. Por tanto, Abraham pide que trate con misericordia y justicia nada menos que a Sodoma. Pero claro, en Sodoma no había nadie capaz de merecer misericordia y Dios la destruyó nomás. Pero Abraham le dijo a Dios, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Confiemos que Dios es justo y aunque a veces su justicia se tarda, siempre se realiza. El otro versículo es 1 Corintios 6, 1 al 8. A ver que lo lea Ricardo este versículo. Lo tiene allí, él es el pastor de la iglesia. 1 Corintios 6, del 1 al 8. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los santos? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Aquí Pablo pide que los cristianos nunca vayan a juicio a las cortes mundanas si tienen problemas entre ellos. Porque mejor tribunal que la corte mundana es la iglesia misma. Si los cristianos estamos llamados a juzgar un día a los ángeles, ¿cómo no vamos a saber juzgar entre hermano y hermano? El otro día, en la revista Time, venía un artículo sobre 2 evangelistas que están litigando en la corte. Un evangelista está demandando al otro por 90 millones de dólares, nada menos. 90 millones de dólares por difamación. Por difamación. Se están peleando en las cortes, cada uno con su recua de abogados, dando escándalo para que los diarios hablen en contra del evangelio y de la iglesia. Una mujer que fue designada como jurado en ese juicio se excusó ante el juez de ser jurado y dijo, no voy a juzgar con ecuanimidad porque no soporto la hipocresía, dijo la mujer. Y la hipocresía es peor que el adulterio. Y estos dos son hipócritas por igual. ¡Qué vergüenza para predicadores del evangelio! Que sean tratados así por la prensa del país y por gentes. Pero se lo merecen.
porque no saben arreglar sus cuestiones en la iglesia y tienen que ir a las cortes mundanas a arreglar sus problemas. Vamos a leer Romanos, capítulo 12, versículos 17 al 20. ¿Quién quiere leer eso? 17 al 20. No padezca nadie más por mal, pero jurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Eso es justicia cristiana, espíritu cristiano, amor cristiano. Eso es vivir conforme a los principios del reino de los cielos, no conforme a los principios de las naciones de la tierra. Somos ya ciudadanos del reino eterno, ciudadanos del futuro. No podemos vivir conforme a los cánones de la tierra. Y la 10ª exhortación, la última, es exhortación a lograr la más alta victoria. Verso 21. ¿Alguien quiere leer el verso 21? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. Que el mal que está en el mundo no te invada, no te turbe, no te influencie. No te dejes ganar del mal que está en el mundo. No procedas como el mundano. No seas igual a él. No te rebajes a su altura. Tú eres hijo de Dios. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Tú eres ciudadano del reino de los cielos. Tú tienes ya el Espíritu Santo en ti. Tú caminas de la mano con Cristo. No te dejes vencer por lo malo. Vence con el bien el mal. Esa es la verdadera y grande victoria espiritual. Vence con el bien el mal. La justificación por la fe que el apóstol ha venido enseñando en los capítulos anteriores debe concretarse en hechos. Si hemos logrado una justicia perfecta por la sola fe en Cristo, ahora debemos expresar los frutos de esa justicia en la vida personal y en la vida de la iglesia local. No hay que esperar a llegar al cielo para empezar a ser justos y vivir justamente. La justicia se vive aquí y ahora. Cuando se presenta el cuerpo en sacrificio vivo, todo es posible. Que el Señor bendiga la meditación en su santa palabra.